Muy bien, ya vamos a empezar. El tema de hoy es contratos mercantiles. Es el último apartado del Código de Comercio que vamos a ver. Yo me recuerdo que en algún momento lo estuvimos platicando en la clase, que es un contrato. Y bueno, más o menos les expliqué en ese entonces en qué consistían los contratos, pero los contratos mercantiles tienen ciertas particularidades que son las que vamos a ver, son las que vamos a ver hoy. Un contrato mercantil es el acuerdo de voluntades por el que las personas interesadas en un fin eminentemente de carácter mercantil, donde el lucro es su principal móvil, convienen en crearlo, modificarlo o extinguirlo. Algo que es bien importante que a ustedes no se les debe de olvidar nunca es que un contrato es un acuerdo. Y regularmente la gente confunde que el contrato es el papel, pero el papel en realidad es el documento que contiene el contrato. El contrato es el acuerdo en sí. Es decir, que no necesariamente tiene que existir un papel para que haya contrato, porque el contrato es el acuerdo. Sobre todo en materia mercantil, porque los contratos mercantiles son menos formales, es decir, que necesitan menos requisitos que cualquier otro contrato. Y entonces, una vez existe ese acuerdo de voluntades, pues se presume que hay un contrato mercantil. ¿Cuándo es un contrato mercantil o por qué es un contrato mercantil y no es un contrato de otra naturaleza? Para que un contrato sea denominado mercantil, alguna de las dos partes tiene que ser comerciante, ya sea comerciante individual o comerciante social. Si no es comerciante alguna de esas partes, entonces no podemos estar hablando de contrato mercantil, sino que es un contrato civil o de otra naturaleza. Eso es lo primero que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, yo recuerdo que quizá fue en la última clase o pues una de las clases que vimos, que les mencionaba que los contratos mercantiles se rigen por dos principios, que son el de buena fe y el de verdad sabida. Estos contratos son muy importantes, o estos principios son muy importantes en los contratos, porque si no existieran esos dos principios, los contratos mercantiles prácticamente no podrían existir. La buena fe, pues, consiste en que las partes saben de antemano a qué se contratan y no pueden alegar ignorancia o no pueden alegar de que lo que se pactó no es cierto. Después voy a celebrar, digamos, o les voy a explicar cómo funcionaría un contrato mercantil en línea y dónde se ve la buena fe y la verdad sabida, pero estos dos principios son los que rigen prácticamente toda la contratación mercantil. Sin ellos no existiría la forma mercantil de contratar, porque lo que se busca es que los contratos mercantiles sean rápidos, sean baratos, no sean engorrosos. Entonces, para eso se necesita que la buena fe y la verdad sabida existan. El Código de Comercio en relación a la contratación mercantil la regula en el libro cuarto, que contiene obligaciones y contratos mercantiles sobre las disposiciones generales y obligaciones en general. Y el artículo 1 del Código de Comercio que ya vimos se dice que en defecto de las disposiciones de este mismo código se aplicarán las del derecho civil interpretadas de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. Es decir, que si el Código de Comercio no contempla alguna situación, entonces a donde me voy a ir es al Código Civil, pero siempre respetando los principios de buena fe guardada y verdad sabida. En la Constitución dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, que es lo que se le conoce como libertad de acción. Y el Código Civil expresa que hay contrato cuando dos personas o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que el derecho mercantil venía siendo algo así como un primo del derecho civil, verdad? Entonces, nunca se nos debe olvidar que son nociones un poquito parecidas, pero lo que diferencia el derecho civil del derecho mercantil son este tipo de particularidades que vamos a ver hoy. Las obligaciones provenientes de los contratos y las disposiciones generales, que es de lo que habla el Código de Comercio. Los requisitos, como en toda contratación, se requiere que su objeto sea lícito, que las partes identifican plenamente haciendo constar su capacidad legal para contratar y acreditar documentalmente la propiedad de las mercancías, bienes o servicios objeto de la negociación. Bueno, cuando hablamos que el objeto sea lícito, se entiende bastante bien porque
Nosotros, por ejemplo, no podemos celebrar un contrato mercantil o acordar una compraventa de droga porque el objeto de ese contrato sería ilícito. Entonces, si el objeto de mi contrato no es lícito, ese contrato no existe. Cuando habla de la capacidad legal para contratar, ¿se acuerdan que al principio de la clase estábamos viendo la capacidad de los comerciantes? Y la capacidad se refiere a que deben de ser mayores de 18 años y que no deben de estar en estado de interdicción. Y cuando habla de acreditar documentalmente la propiedad de las mercancías, por ejemplo, si ustedes quieren vender una televisión, entonces lo que tienen que demostrar es, como Guatemala no es fabricante, lo que tienen que demostrar es la póliza de importación y si ustedes ya lo compraron una vez y lo están revendiendo, entonces tienen que mostrar la factura para acreditar. A eso se refiere acreditar documentalmente la propiedad de las mercancías. Las características de los contratos. Villegas Lara, que es uno de los autores más importantes de derecho mercantil en Guatemala, indica que al tratar de establecer las especialidades que el derecho guatemalteco le asigna a los contratos mercantiles o a las formas de contratar, vamos a resaltar esas características propias deducidas del mismo contexto de la ley. Fíjense que algo bien curioso que tienen los contratos mercantiles es que hay contratos típicos y hay contratos atípicos. Y hay contratos nominados y hay contratos innominados. Pero vamos a ir nada más a la primera diferencia entre típicos y atípicos. Los contratos típicos son los que están establecidos en el Código de Comercio. En esta clase vamos a ver más adelante que el Código de Comercio estipula ciertos tipos de contratos, pero hay otros contratos mercantiles que existen a nivel mundial, pero que no están establecidos en el Código de Comercio. A esos contratos que están fuera del Código de Comercio se les llama contratos atípicos. Entonces, las características de los contratos. Formas de los contratos mercantiles. En las convenciones mercantiles, es decir, en los contratos mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Se refiere el autor citado a que por ser el derecho mercantil poco formalista, los contratos de comercio no están sujetos a formalidades especiales para su validez, cualquiera que sea la forma utilizada y el idioma en que se celebren las partes, quedarán obligados de la manera y en los términos en que acordaron obligarse. Entonces, aquí voy a buscarles un ejemplo para que ustedes vean cómo se celebran los contratos mercantiles. ¿Cómo puede ser un ejemplo de un contrato mercantil y dónde como que se evidencia la buena fe y la verdad sabida? Entonces, regularmente el comercio electrónico, si ustedes han celebrado alguna vez algún contrato de comercio electrónico, se van a dar cuenta de que este tipo de negociación a alguna gente no le gusta hacer porque como que no tuviera un respaldo eh, por si el contrato llegara pues si la contraparte llegara a fallar, ¿verdad? Pero ahí es donde se evidencia la buena fe guardada y la verdad sabida, porque tanto nosotros tenemos buena fe para pagar como la contraparte debe tener buena fe para darme los productos que yo estoy solicitando. Entonces, ahorita les voy a compartir en la pantalla, por ejemplo, cómo sería una forma de celebrar un contrato mercantil. Entonces, vamos a ver. Si yo me voy, si yo me voy acá, por ejemplo, esto que están viendo ustedes es aquí, es Amazon. Entonces, en Amazon yo estoy buscando piscinas. Y entonces aquí voy a buscar una piscina más o menos adecuada a mis necesidades o nuestras necesidades. Y veo que esta es la que me conviene. Entonces, estoy viendo las especificaciones aquí y aquí en esta parte de acá es donde nosotros empezamos a ver cómo se manifiesta la buena fe y la verdad sabida. ¿Dónde está la buena fe? En la descripción de la piscina, nos dice que tiene esta de acá 24 pies por 52 pulgadas.
En realidad, si nosotros vemos la fotita, nosotros no podemos determinar cuánto mide, pero tenemos que creer que el vendedor nos está diciendo la verdad cuando nos está diciendo que mide 24 pies por 52 pulgadas. Eso es el principio de verdad sabía y la buena fe. Porque imagínense ustedes de que yo solo viera esta imagen sin mayor descripción y luego cuando me viene pues la piscina resulta que es una piscina como de juguete, entonces ahí se rompe la buena fe y la verdad sabida. Entonces eso es como que lo primero que, el primer paso que ustedes tienen que saber cuando ustedes vayan a pedir productos a través de negociaciones mercantiles en línea. Si se dan cuenta, aquí da como una opción para respuestas ante COVID-19, que esto es muy particular por los días que estamos pasando. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren comprar otro tipo de cosas, como que les dijera yo, como mascarillas, podemos buscar mascarillas acá. Entonces, buscamos mascarillas. Ah, estas son noticias. Entonces, regresamos a la página de compra y buscamos mascarillas acá. Entonces, vemos que hay un montón de mascarillas. Entonces, por ejemplo, esta que es un poquito rara, que no la vemos regularmente aquí, nosotros tenemos que tener la confianza de que lo que está aquí es cierto. ¿Se acuerdan ustedes que en el texto que acabo de leer decía que no importa el idioma en que se trate? Porque aquí si yo compro esta mascarilla, estoy contratándola aún sabiendo de que las especificaciones están en otro idioma. Entonces yo me meto a ver las imágenes, vengo a ver cómo queda y demás, y aquí dice que es, o se da a entender que es antiviral, y entonces vengo yo y lo que quiero hacer es comprarla. Entonces, por ejemplo, yo particularmente utilizo un sitio, voy a ver si lo puedo ver aquí, que se llama Tráelo Ya. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es un ejemplo de contratación mercantil. Entonces vengo yo y copio el link y lo pego acá. Y entonces, digamos que este casillero va a servir, si es que funciona con este producto, va, me va a decir cuánto me va a costar traerlo a Guatemala. Entonces lo que tengo que hacer es pegar el link por acá y lo cotizo. Si no está disponible para traerlo aquí, pues me va a aparecer aquí que no está disponible. Vamos a esperar un poco. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice de que traer esta mascarilla aquí me costaría 114 quetzales. Y entonces desde el momento, y me da la opción de comprarla a 10 cuotas de 12,23 a través de tarjeta de crédito. Si yo le diera aquí comprar ahora y lleno los datos de tarjeta de crédito, entonces lo que yo estoy haciendo es celebrando un contrato de compraventa mercantil. Obviamente yo no soy comerciante, pero tráelo ya. Y Amazon sí lo son. Entonces, ese es un contrato mercantil donde se ve precisamente los principios de buena fe, guardada la verdad sabida y lo que estamos leyendo en la presentación, que es que no depende de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Es decir, si yo le hubiera dado clic, hay contrato, entonces yo me obligo a pagar y la contraparte se obliga a entregarme o a mandarme la mascarilla y ahí ya se celebró el contrato. Entonces no hubo una firma de ningún papel, no hubo una llamada de teléfono de parte de ellos para preguntarme si lo que yo estaba pidiendo pues era cierto, ni si yo me comprometía a pagar. Es decir, que la celebración de los contratos mercantiles, no sé realmente cuánto tiempo me tardé, pero sí mucho, habrán sido unos 5 minutos. Y lo que buscan los contratos mercantiles es precisamente esa rapidez, esa celeridad y esa falta de formalismo en la celebración de los contratos mercantiles. Si por otra parte yo estuviera celebrando contratos civiles, entonces posiblemente yo tuviera que haber ido a una agencia, hubiera tenido que ver si hay disponibilidad del producto, hubiera tenido que firmar algún voucher o pasar a pagar, etcétera. Entonces eso hubiera sido bastante más engorroso. La clasificación. Existen varias clasificaciones atendiendo a diversos criterios. La clasificación de los contratos mercantiles más aceptada por los autores mercantiles, que también incluyen los contratos civiles regulados en el Código Civil, así como una clasificación económica que facilita el estudio de los contratos mercantiles en particular, que a continuación se dan son los siguientes.
A, contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales, si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes, y son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Yo creo que los contratos bilaterales no nos dan mayor problema porque es como el ejemplo que les acabo de dar. Yo compro mascarillas y entonces yo me comprometo a dar dinero y el que vende mascarillas se compromete a venderme la mascarilla o a darme la mascarilla y a recibir el dinero. Y a eso se le llama contrato bilateral. Cuando hay un contrato bilateral, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Es una cosa que el Código Civil le llama promesa de recompensa y pues una oferta de precio. Cuando ustedes van al súper, no sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado 2 veces. A veces la gente cambia de lugar las cosas y realmente aparecen eh, los precios ofertados a los precios que no son. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran un PlayStation, hagan de caso, en un centro comercial y dice el rótulo que cuesta 500 quetzales, cuando ustedes llegan a la caja y resulta que no cuesta eso, sino que cuesta 3,000. Pero ustedes le dicen, pero yo vi que costaba 500 quetzales, entonces ellos van y se cercioran de que de verdad ahí está etiquetado con ese precio, eso se llama oferta al público. Si ese precio de verdad estaba ofertado en los 500, aunque sea erróneo, ellos tienen la obligación legal de vendérselo porque es un contrato unilateral. Es decir, ustedes no les pidieron a ellos que se lo ofertaran a ese precio, sino que ellos unilateralmente, aunque sea por error, lo pusieron en la venta. Pero un ejemplo más fácil de contratos unilaterales es como, por ejemplo, cuando se le pierde a alguien un perrito, lo que hace es poner una recompensa. La promesa de recompensa es un contrato unilateral porque una persona está ofreciendo algo y no hay una contraparte determinada, sino que puede ser cualquier persona. Entonces, la obligación solo es para una persona, porque todo el resto de personas no tenemos obligación de encontrar el perro, sino que eso va a ser una cuestión circunstancial. Entonces, la obligación solo va a ser para la persona que ofrece la recompensa y se va a materializar cuando le devuelvan el perrito, en el caso del ejemplo. Contratos consensuales, reales y formales. Los contratos consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos. Es decir, yo te vendo mi lapicero, ¿me lo compras? Sí, va, órale. Y ese es un contrato consensual. Los contratos son reales cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Hay muchos contratos reales últimamente y es que, por ejemplo, ahorita por la emergencia del COVID-19, pues la mayoría de cosas se mandan o por lo menos aquí, se llama o se negocia por WhatsApp y hasta que a uno le entregan la cosa, uno da el dinero. Eso se llama pago contra entrega. Entonces los pagos contra entregas son contratos reales porque hasta que no me entregan la cosa, yo no doy el pago. Y los contratos formales son los que requieren de cierta formalidad para poder celebrarse. Como por ejemplo con ustedes celebran un contrato de telefonía postpago, tienen que ir a una agencia y no sé si ustedes ven que las telefonías ya tienen impresos unos como trifoliares, perdón, y esos son los contratos. Entonces uno tiene que firmar eso para que pueda existir el servicio y esos son los que se llaman contratos formales, requieren de cierta formalidad. Los contratos principales y accesorios. Los contratos son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Es decir, que presuponen la existencia de otro contrato o de una obligación principal a la que generalmente sirve de garantía. Bueno, ¿a qué se refieren estos contratos principales y accesorios? Por ejemplo, en el mismo caso de los contratos con telefonías postpago. Si ustedes tienen un teléfono postpago y obviamente tienen que pagar una cuota mes a mes, y a cambio de esa cuota, pues les van a cargar cierto tiempo de minutos de aire y cierto tiempo de internet. Pero, ¿qué pasa si a ustedes se les acaba el tiempo aire? Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hacer una recarga, aunque el teléfono sea postpago, y esa recarga es un contrato accesorio porque yo estoy acordando pagar cierta cantidad de dinero y a cambio lo que espero recibir es cierto tiempo de aire cargado en mi celular o en mi router o donde ustedes tengan internet.
Pero el contrato principal no es ese. La recarga es un contrato accesorio. El contrato principal es el contrato del pospago. Ahora bien, los contratos onerosos y gratuitos. Los contratos son onerosos cuando estipulan provechos y gravámenes recíprocos para los contratantes, y los contratos son gratuitos porque establece provecho para una sola de las partes. Por ejemplo, contratos onerosos, pues oneroso significa precio o valor. En un contrato oneroso vamos a fijar el valor de algo. En un contrato gratuito es como, por ejemplo, una donación. Una donación es un regalo. Mira, yo me comprometo a regalarte esto, pero si la otra persona no me tiene que dar nada a cambio, pues eso es un contrato gratuito. Contratos conmutativos y aleatorios. Estos contratos son un poquito más complicados, sobre todo porque el nombre nos ayuda un poco, pero por suerte van a tener pues este documento de respaldo para que si alguna vez se les olvida, regresen a verlo, pero lo importante es que entiendan la explicación. Los contratos onerosos se dividen a su vez en conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos conmutativos son aquellos en que las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, y los aleatorios, pues las prestaciones no son ciertas. Ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. Un contrato conmutativo es un contrato normal también. Es decir, yo pido campero a domicilio. Es un contrato conmutativo porque yo sé que voy a recibir pollo y ellos saben que van a recibir dinero a cambio de mi pollo. Ahora, un contrato aleatorio. Un contrato aleatorio puede ser los que se han celebrado a raíz de las circunstancias del COVID-19. Por ejemplo, yo voy a comprar la vacuna del COVID, pero yo no sé esa vacuna cuándo va a salir. Entonces, por ejemplo, yo vengo con la farmacéutica y le digo, mire, farmacéutica, yo le anticipo de antemano 5,000 quetzales para ponerme la inyección de la vacuna del COVID cuando salga. Pero yo no sé cuándo va a salir, si se va a tardar 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, ese contrato se llama contrato aleatorio porque yo no sé cuándo voy a recibir la contraprestación a cambio. Y esa es la diferencia entre esas dos. Es decir, que en los conmutativos sí sé lo que estoy recibiendo y cuándo, y en los aleatorios no. Los contratos condicionales y absolutos. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes, y absolutos aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Uno de los ejemplos más fáciles que ustedes tienen para poder entender los contratos condicionales y absolutos son los testamentos. Un testamento, por ejemplo, si estipula que a mí yo voy a entrar a ser heredero de una cosa si me gradúo de abogado, entonces es un contrato condicional, pero yo todavía no sé el día y hora en que va a pasar. Por eso es un contrato condicional. Y es absoluto si a mí me entran a dejar la herencia, pero no me ponen ninguna condición. Y entonces esa es la diferencia entre esos dos. Los contratos de adhesión y de igual a igual. Los contratos de adhesión son aquellos en que las condiciones que regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el Ejecutivo para que pueda actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. Los contratos de adhesión también son bien fáciles de entender. Todos estoy seguro que hemos celebrado más de alguno alguna vez. Como el mismo nombre lo dice, nosotros nos estamos adhiriendo a las condiciones, no las estamos creando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes crean sus páginas de Facebook, cuando descargan la aplicación de WhatsApp, hay una parte donde dice términos y condiciones. ¿Acepta los términos y condiciones? Esos términos y condiciones son un contrato, pero esos términos y condiciones WhatsApp no los llama a ustedes ni Facebook y les dice, mira, ¿te parece esto? Sí, ¿te parece bien? Entonces lo redactamos ahorita, no. Ellos nos ofrecen las condiciones y si nosotros queremos y si nos parece, las aceptamos. Y entonces por eso se llama contrato de adhesión. Los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. En los contratos instantáneos, las prestaciones que se deben las partes se ejecutan inmediatamente, en un solo momento, como en el caso de las compraventas. Es decir, yo pago y recibo y ahí se acabó el contrato. Mientras que en los contratos de tracto sucesivo, las prestaciones se van repitiendo a intervalos de tiempo, es decir, que las prestaciones de una
o de las dos partes contratantes son de cumplimiento reiterado continuo. Ejemplo súper sencillo de los contratos de tracto sucesivo son los contratos de arrendamiento. Yo regularmente, pues va a haber muy pocas personas que puedan, por ejemplo, pagar el arrendamiento de un año en un solo pago. Regularmente el arrendamiento es un pago mensual. Entonces, como mes a mes voy pagando la cuota del arrendamiento, ese es un contrato de tracto sucesivo. Los contratos típicos y atípicos. Era lo que les platicaba al inicio de esta clase. Un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales y aparece en el listado de la ley, mientras que los contratos atípicos son aquellos que no están regulados ni denominados por la ley. Dice Garrigues, que es un autor, que el principio de la autonomía privada permite a los interesados prescindir en lo absoluto de los moldes legales o modificarlos o crear nuevas figuras contractuales. Miren, eso en materia mercantil lo que quiere decir es que si yo quiero celebrar un contrato mercantil y le quiero poner un nombre X, por ejemplo, contrato Tortuga Ninja, ese contrato es perfectamente válido porque la regulación mercantil a mí no me ata a que el contrato tenga que ser celebrado de cierta forma. Y entonces realmente no es importante cómo yo lo celebre porque la legislación mercantil me permite celebrarlo de esta manera. Los contratos de cambio, colaboración, conservación o custodia o crédito, prevención de riesgo y garantía. El doctor Hermundo Vázquez Martínez, citado por Paz Álvarez, describe esta clasificación atendiendo a la función económica de los contratos mercantiles, los que pueden agruparse así, como contratos de cambio, que son los que procuran la circulación de la riqueza, ya sea dando un bien por otro, o ya sea dando un bien a cambio de hacer un servicio. Como ven los ejemplos de ustedes, pues un contrato de cambio es como una compra-venta, un suministro, estimatorio, etcétera, o cambiando un bien como el transporte o el hospedaje. Es decir, que por ejemplo, cuando ustedes se suben a un bus, lo que ustedes quieren es que el busero los transporte y él lo que quiere es que paguen pues, el pasaje. En los contratos de colaboración, tanto asociativo, el contrato de sociedad, que es el contrato que hemos estado viendo pues, en la primera parte del ciclo, que es como el de sociedad mercantil, como simple en los que una parte coopera con su actividad al mejor desarrollo de la actividad económica de la otra. Agencia, corretaje, comisión, emisión, participación. Estos contratos los vamos a ver más a detalle más adelante. Los contratos de conservación o custodia son aquellos contratos de depósito regular y depósito en los almacenes generales y fideicomisos. ¿Se acuerdan que cuando vimos títulos de crédito vimos almacenes generales de depósito? Pues eso es un contrato de conservación. Por ejemplo, los carros que andan transportando valores son de custodia de valores, ¿no? Ahora los contratos de crédito, en los que al menos una parte concede crédito a la otra. Apertura de crédito, descuento, cuenta corriente, reporto, carta de orden de crédito, crédito documentario, o son los famosos contratos de tarjetas de crédito. Los contratos de prevención de riesgo son aquellos en los que una parte cubre a la otra las consecuencias económicas de un determinado riesgo, que son los contratos de seguros que ustedes ya conocen, ¿no? Los contratos de garantía son los contratos que aseguran el cumplimiento de obligaciones, fianza y reafianzamiento. Si alguno de ustedes trabaja para el Estado, debe de saber que uno de los requisitos que pone el Estado para celebrar contratos es el préstamo de una fianza. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, Fidelis, hagan de caso que es una de las afianzadoras más conocidas, los va a afianzar a ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes celebran un contrato por 5,000 quetzales a 12 meses con el Ministerio de Economía, eso quiere decir que al año el Ministerio de Economía les va a pagar a ustedes 60,000 quetzales que va a presupuestar. Pero resulta que ustedes por X o Y razón renuncian y entonces el Ministerio de Economía tiene que gastar en recontratar o en reclutar a otra persona. Y entonces, como ustedes están cubiertos por la fianza que prestó Fidelis, en vez de ser el ministerio el que vaya a gastar ese dinero, pues Fidelis se lo va a pagar al ministerio porque estaban afianzados con ustedes. Y esos son los contratos de fianza y reafianzamiento, aunque ustedes saben que ya no se llaman así a través de la reforma que incluyó la ley de la actividad aseguradora, y ahora estos contratos se llaman seguros de caución. Ahora, la clasificación atendiendo a su función económica es contratos de cambio, transferencia, colaboración, conservación o custodia, crédito, prevención de riesgo y garantía.
que esta, digamos, esta viñetita amarilla puede ser algo de lo que yo les pregunto en el examen parcial. Ahora las obligaciones mercantiles. Cuando yo estoy creando un contrato, en realidad lo que estoy creando, modificando o extinguiendo es una relación mercantil. Ahora, para saber qué es una relación mercantil, tenemos que ir a la definición, quizás la más sencilla porque ven ustedes que apenas tiene 3 líneas, y es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, para satisfacer intereses privados, puede exigir de otra una determinada prestación, que en caso de ser incumplida puede hacerse efectiva sobre el patrimonio de éste. Se considera el término obligación como la parte positiva de una relación donde se adquiere un derecho y como contraprestación se ofrece cumplir con algo, sometiendo la voluntad al cumplimiento de lo pactado. Se han agrupado las fuentes de las obligaciones en 3 apartados, que son. Antes de ir a las fuentes de las obligaciones, pues vamos a hablar un poquito de las obligaciones mercantiles. Básicamente, una obligación mercantil es el acuerdo donde yo me comprometo a prestar un servicio, a vender un bien o a comprar un bien o viceversa, a cambio de que la otra persona, cuando son contratos bilaterales, me dé algo a cambio. Cuando yo voy a la tienda, estoy celebrando un contrato mercantil porque, por ejemplo, compro una Coca-Cola y entonces realizamos la negociación. ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? 7 quetzales. Bueno, dame una, me la da y cuando él me la da, porque regularmente esas operaciones no se hacen al mismo tiempo, ¿verdad? Regularmente primero da uno una cosa y después da uno otra. Entonces el tendero me da la Coca-Cola y él de buena fe espera que yo no salga corriendo y me vaya con la Coca-Cola, sino que espera que a cambio me dé el dinero. Si yo le doy el dinero y no está cabal, yo lo que espero es que el tendero me dé vuelto. Y entonces ahí es donde se verifica la contratación mercantil, ¿verdad? Sin papel alguno. Cuando habla de fuente de las obligaciones, como lo vimos el ciclo pasado, la fuente de las obligaciones es lo que hace que las obligaciones nazcan. Entonces, ¿qué hace que una obligación mercantil nazca? Pues pueden ser 3 cosas. Obligaciones que provengan del contrato, es decir, que el contrato me imponga cierto tipo de obligación, que vengan de hechos lícitos sin convenio, es decir, que cosas que pasaron pero que nosotros no nos pusimos de acuerdo, vamos a explicar más adelante qué es, o, obligaciones que se deriven de hechos ilícitos. El Código Civil señala como fuente de las obligaciones a los contratos, los hechos lícitos sin convenios, citados entre estos la gestión de negocios, el requerimiento sin causa, la declaración bilateral de voluntad, la oferta al público, la promesa de recompensa. Por ejemplo, los contratos, pues ya les di el ejemplo de cuando ustedes van a la tienda. Los hechos lícitos sin convenio son los que habla aquí cuando listan los A, B y C, son ejemplos. Entonces regresemos a la promesa de recompensa porque se me perdió un perrito. Ese es un hecho lícito, es decir, el hecho de ofrecer recompensa es un hecho lícito sin convenio porque la persona que ofrece la recompensa no le está preguntando a toda Guatemala si está de acuerdo con recibir una recompensa por encontrar a un perro. Simplemente efectúa un hecho que es la promesa de recompensa sin convenio alguno y entonces al realizar un hecho lícito sin convenio se genera una obligación que es la de pagar la recompensa. Solo que esta obligación solo se le genera al oferente. En consideración a que se presentan casos dudosos, es necesario conocer las especialidades de la actividad mercantil que en general rigen toda la materia de las obligaciones mercantiles, dándole cierta distinción, las cuales se encuentra tomando en cuenta diversos puntos de vista. Sus fuentes, su transmisión, cumplimiento, incumplimiento, extensión y clasificación. Se entiende por fuente de las obligaciones los hechos que dan nacimiento a la relación jurídica que se constituye entre el acreedor y el deudor. El acreedor es aquella persona a la que le deben y el deudor es aquella persona que debe. La transmisión de las obligaciones se puede realizar de tres maneras. A través de la cesión de derechos que tiene su origen en el contrato de compraventa. La cesión de derechos, pues, es una cosa bien fácil de entender. Por ejemplo, hacemos una compraventa de un vehículo. Yo le estoy cediendo el derecho a cambio del pago, que use el vehículo, que se lo lleve, que haga el traspaso, etcétera. Y entonces a eso se refiere la cesión de derechos. La subrogación. La subrogación, sí póngame un poquito de más atención porque es
Más que todo la palabra es la que da problema porque la van a entender, pero posiblemente después cuando piensen, cuando estén en el examen y les pregunte yo qué es la subrogación, van a estar divagando un poquito porque es una palabra que no es tan común. Esta se da cuando un tercero interesado para que se cumpla la obligación le paga al acreedor sustituyéndolo en sus derechos y obligaciones. Entonces, hagan de caso de que yo soy deudor de alguno de ustedes. Vamos a poner nombres para que se haga más fácil el ejemplo. Yo soy deudor de Beto, es decir, que Beto es mi acreedor. Y resulta que Beto me estaba de cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y yo no le pago porque no tengo dinero. Entonces viene Agustín y como ya le afligió de estarme viendo que Beto me cobra y no de modo que yo le pague, entonces Agustín le paga. Beto desaparece del panorama y Agustín se convierte en mi nuevo acreedor. Y entonces cuando yo sustituyo un acreedor por otro acreedor, a ese hecho se le llama subrogación. Esa es la subrogación. La transmisión de deudas, llamada también cesión o asunción de deudas, es aquella en la cual una persona sustituye a otra en la calidad de deudor. Regularmente pasa mucho entre familiares. Entonces, por ejemplo, en la subrogación se sustituye al acreedor, pero en la transmisión de deudas se sustituye al deudor. Entonces, en vez de Agustín pagar, viene mi mamá y le dice a Beto, ¿sabe qué, Beto? Deje al Marvin afuera de todo esto, yo me voy a hacer cargo de su obligación. Y entonces a eso se le llama transmisión de deudas. ¿Qué es el cumplimiento de las obligaciones mercantiles? Pónganle mucha atención que aquí hay palabras clave que es voluntario y normal. El cumplimiento es el medio voluntario y normal de extinguir el pago y consiste en hacer o en dar la cosa objeto del vínculo. Es decir, que si yo realizo una compraventa de vehículo, el cumplimiento se da para la persona que lo está vendiendo cuando entrega el vehículo y para la persona que lo está comprando cuando entrega el dinero. Y entonces ahí estoy cumpliendo con la obligación mercantil. En sentido contrario, el incumplimiento es lo contrario al cumplimiento, o sea, la no entrega de la cosa o la no prestación del hecho prometido. Puede ser total o parcial. Y la extinción, valga la redundancia, pero es una forma de extinguir la obligación y puede ser voluntaria e involuntaria. Voluntaria puede ser el pago por consignación, compensación, dación en pago, novación mutua, disenso, remisión de deuda, etc. Un ejemplo voy a dar de extinción para que ustedes lo entiendan bien y no se confundan. Si yo, por ejemplo, lo que le debo a Beto son 3,000 quetzales y luego Beto, yo definitivamente no te los puedo pagar, pero en vez de pagarte los 3,000 quetzales te voy a dar un PlayStation 5 y Beto lo acepta, entonces yo no estoy cumpliendo la obligación porque la obligación es medio voluntario normal. Y el único medio voluntario normal de cumplir en el ejemplo que les estoy dando es dando el dinero. Pero como yo estoy ofreciendo un Play 5 a cambio de que esa deuda desaparezca, entonces, a pesar de que no estoy cumpliendo con la obligación, porque cumplir sería dar el dinero, la estoy extinguiendo porque a través de una manera normal, digamos, estoy cumpliendo con la obligación. Y eso se le llama extinción de obligaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las obligaciones mercantiles? En cuanto a la solidaridad de los deudores en las obligaciones mancomunadas, dice el artículo 1353 que la solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de partes o por disposición de la ley. Aquí estamos hablando del Código Civil. Y el 674 dice, en las obligaciones mercantiles los codeudores serán solidarios salvo expreso en contrario. Entonces, el 1353 dice que la solidaridad no se presume salvo que así llega la ley. Y entonces el 674 es esa parte donde la ley nos está diciendo que en las obligaciones mercantiles los codeudores son solidarios. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les explicaba en alguna clase. Si yo soy deudor y alguien me presta aval o es mi fiador, automáticamente los dos somos deudores solidarios. ¿Eso qué quiere decir? Que mi acreedor me puede cobrar a mí o le puede cobrar a mi fiador indistintamente y al mismo tiempo. Es decir, primero se lo puede cobrar a él o me lo puede cobrar a mí, o no, lo puede cobrar a los dos al mismo tiempo y que primero se lo pague. Pero cuando una persona se obliga en un contrato mercantil
tratando de responder por otra persona, esa persona automáticamente se convierte en un deudor solidario. En cuanto al plazo, dice el 1283 del Código Civil, si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancia se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. Mientras que el Código de Comercio dice obligaciones sin plazo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado plazo o un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Es decir, si yo, por ejemplo, pido una orden de pollo, pues no me va a decir el pollero, mire, pero si usted no me dijo cuándo lo quería, ni modo que lo llamo para recibirlo en una semana. Eso, el mismo contrato, la propia naturaleza del contrato, me está queriendo decir que yo tengo que recibir mi orden de la manera más inmediata posible. En cuanto a la mora, el deudor, bueno, que hay una pregunta aquí, hay problemas con el audio. Voy a activar para ver si todos tienen problemas. Todos tienen problemas con el audio. Sí, se va a cada rato, Lick, y como que se quedara trabado. Luego acelera. Ah, sí. Pero no será su internet, ¿no? ¿O será el mío? No, No, no creo que es. no eh, creo. Ok, voy a tratar de pegarme un poquito más al router. Si se sigue trabando, me dicen. ok. Muy bien. Te lo voy a silenciar a todos otra vez. Muy bien. Si se vuelve a cortar, me levanta la mano. Entonces, en cuanto a la mora, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación al acreedor. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que si yo tengo una deuda que pagar hoy y no la pago, con el simple hecho de que el acreedor me pida que le pague la deuda, entonces estoy incurriendo en mora. En las obligaciones, dice el 677, en las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Es decir, que en materia mercantil no importa si el acreedor me cobró o no. Si mi deuda se vence hoy, a partir de mañana yo ya entro en mora y entonces se va a tener que pagar la mora de conformidad con lo que se pactó con lo que se dijo. El derecho de retención. El derecho de retención es la facultad que se le concede al acreedor para retener bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallen en su poder o que los tuviera por medio de títulos representativos, cuando al ser exigida la obligación el deudor no cumple. La forma más fácil de entender el derecho de retención es cuando yo fui a dejar algo en un almacén general de depósito. Obviamente los almacenes generales de depósito me cobran algo por almacenarme la mercancía y entonces yo no les he pagado y quiero retirar la mercancía, ellos tienen derecho a retenerla hasta que yo les pague. En cuanto a la capitalización de intereses, capitalizar intereses significa que cuando el deudor deja de pagarlos, la cantidad que se adeude por ese concepto acrecenta el capital. De manera que a partir de la capitalización de intereses aumenta porque se elevó la suma del capital. Entonces, por ejemplo, hagan de caso que debemos 5,000 quetzales. Vamos a ver. Siguen los problemas del audio. Vamos a ver si sigue. Si sigue, me dicen y voy a cambiar de dispositivo. Ahorita ya tendría que oírse bien. Ahí me escriben si se sigue viendo mal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una deuda de 10,000 quetzales y mis intereses son de 1,000 y no los pago, entonces
en vez de tener un capital de 10,000, tengo un nuevo capital de 11,000. Entonces, permítame un momento. Voy a ver. Los voy a activar otra vez para que me digan. Si se sigue oyendo mal, ahorita no. Es raro, estoy pegadito al router hasta la radiación. Estoy recibiendo. Bueno, ahí me dicen otra vez si se sigue oyendo mal. Y con gusto me voy a compartir del celular porque a veces la señal de router la que está mal. Entonces, ¿en qué estábamos? Voy a compartir la pantalla otra vez. La compraventa mercantil y sus formas. Voy a pasar esto y nos vamos a ir a los contratos en particular. Las distintas especies de compraventa. Pues nos vamos a ir a estas que son las que están en el código y que son las que me interesan que ustedes aprendan. La venta FOB. La venta FOB, no recuerdo si empezamos a verla un poquito el año pasado, pero FOB significa Free on Board. Se los voy a escribir por aquí. A ver, texto. Esto significa FOB, Free on Board. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué se llama Free on Board o a qué se refiere esa palabra de Free on Board? Free on Board quiere decir, es un tipo de compraventa mercantil que se hace en los puertos. Entonces les voy a leer la definición y de ahí se los voy a explicar. Voy a buscar mejor un dibujo donde lo explique mejor. La venta FOB se distingue por sujetarse en su fórmula contractual a las expresiones, a las expresiones abreviadas que se usan en el comercio internacional y que son conocidas como Incoterms, los cuales son términos internacionales de comercio. FOB quiere decir libre a bordo del puerto de embarque convenido y se caracteriza porque el vendedor cumple su obligación de entregar la cosa al depositarla a bordo del buque u otro vehículo que ha de transportarla en el lugar y tiempo convenidos. Entonces, voy a ir despacio aquí porque es una cosa un poquito, tiene conceptos un poquito complicados lo que estamos viendo. Y menciona aquí una primera cosa que ustedes vieron que son los Incoterms. Los Incoterms que están por acá es la abreviatura en inglés para términos internacionales de comercio. Eso significa Incoterms. Los Incoterms se utilizan para facilitar la compraventa mercantil que se hace de manera internacional. Eso quiere decir que FOB es un Incoterm. Es un término que utilizan todos los países del mundo para hacer compraventas mercantiles internacionales. Cuando un país realiza una compraventa mercantil internacional, FOB, lo que quiere o lo que significa es que esa compraventa mercantil va a ser perfecta cuando el vendedor sube la cosa que uno compra al buque. Entonces se los voy a ejemplificar a través de un dibujo para que ustedes lo puedan ver mejor y así les quede más claro. Solo lo estoy buscando. Permítanme. Entonces, ahorita les voy a compartir el dibujo y este dibujo les va a servir mucho para el examen porque yo suelo dibujarlo, pero ya ven que ustedes que yo no que yo no soy muy buen dibujante, entonces eh, con esto se les va a hacer un poquito más fácil de entender. Vamos a ver, aquí lo tengo.
Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a compartir la pantalla. Si ustedes se dan cuenta en lo que ahorita les voy a proyectar, vean en el lado derecho que es comprador. El comprador, digamos que es una sociedad anónima de Guatemala. Hagan caso omiso a lo que está aquí abajo. Comprador es una sociedad anónima de Guatemala que le compra a una sociedad anónima de Estados Unidos. Un carro, supónganse, porque nosotros no somos productores, entonces tenemos que traer carros de otros países. Si yo celebro una compraventa FOB, la obligación del vendedor se termina cuando sube el carro al buque, este buque que está aquí en el puerto. Y entonces ahí se acaba su obligación. Esa es toda la obligación que tiene el vendedor. Aquí vamos a ver otro dibujo que se entiende mejor. A la izquierda está el país exportador, a la derecha está el país destino, que es Guatemala, hagan de caso que el país exportador es de Estados Unidos. Y en una compraventa FOB, si se dan cuenta, pues ya me subieron mi carrito al buque y eso es una compraventa FOB. Hay otras que vamos a ver que son la FAS, XF, CF, RCIF. Son las que vamos a ver a continuación. Pero lo importante es que ustedes entiendan esta primera que es la FOB, que es la más sencilla de todas, ¿no? La compraventa FOB. Ahora vamos al siguiente contrato que es la venta FAS. FAS significa Free at Sight. Ahorita se los voy a escribir. FAS es Free at Sight. Eso significa FAS. La venta FAS se caracteriza debido a que la obligación del vendedor es la entrega de mercadería poniendo la misma a un costado del medio de transporte utilizado, momento desde el cual se transfieren todos los riesgos al comprador. Es decir que, si regresamos al ejemplo que les estaba dando del buquecito, entonces, voy a regresar ahorita. Si regresamos al ejemplo que les estaba dando el buquecito, y ustedes se dan cuenta aquí, el FAS, el FOB es subirlo al barco. Yo soy este que está aquí, el país destino. Si es un contrato FOB, el país vendedor o el país exportador me tiene que subir la mercadería al buque. Aquí está el buque anclado en el puerto. Si es una compra-venta FAS, me lo va a dejar a un ladito del bus, o sea, del barco. Y entonces, si me lo deja a un lado del barco, es una compraventa FAS. El FAS y el FOB son Incoterms, que son términos internacionales de comercio para la negociación de contratos mercantiles. Si nosotros celebráramos contratos mercantiles, por eso estaba pensando en bus aquí en Guatemala, voy con un tanate de Guatemala Sololó y el ayudante me lo sube, eso es un FOB. Si el ayudante me lo deja a la par de la camioneta y yo lo tengo que subir, ese es un FAS. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Son fáciles, son contratos bien fáciles de entender. El siguiente contrato es la compraventa CIF. La compraventa CIF vamos a ver. Entonces, permítanme, voy a cambiar de dispositivo porque dicen que el audio no está muy bueno. Entonces, me voy a conectar a mi celular. Entonces, espérame un ratito, ahorita hago el cambio. Entonces me dicen, ahorita ya me cambié de red, me dicen si ahora sí pueden escuchar un poco mejor. Porfa. Entonces, mira,
Ahora sí me escuchan mejor. Sí me escuchan mejor, ¿no? Chicos, Aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. bueno, me escriben si no me oyen bien, porque no me contestó nadie. Entonces, regresando a lo que estamos viendo. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Ahora vamos a ver la compraventa CIF. La CIF también es un Incoterm, es decir, un término internacional de comercio. La compraventa CIF es aquella en la que el precio de la mercadería incluye el costo, seguro y flete, y el término, al igual que los anteriores, es una sigla que proviene del idioma inglés. En esta especialidad, el vendedor cuenta con las obligaciones. ¿Qué significa CIF? Ahorita se los voy a escribir. CIF significa Cost, Insurance, and Freight, que traducido al español es costo, seguro y flete. Flete en el mismo sentido que se entiende en español, ¿va? Un flete es un flete. Ahora, ¿qué significa una compraventa CIF? Si nos regresamos al dibujo que estábamos viendo anteriormente, una compraventa CIF básicamente lo que consiste es que ya no la persona me va a dejar ni la mercadería encima del barco, ni me la va a dejar a la par del barco, sino que me la va a llevar hasta mi país destino. Entonces, es el costo, el seguro y el flete lo que incluye el contrato este de compraventa CIF. Para empezar a diferenciarlos, el FOB me lo sube al barco, en el FAS me lo deja a un ladito del barco y en el CIF me lo lleva hasta mi país. Y esa es la diferencia entre esos tres. Ahora bien, hay un tipo de riesgo en la compraventa CIF que dice, los riesgos en la compraventa CIF se transmitirán al comprador desde el momento en que la cosa objeto del contrato haya sido entregada al porteador. Miren, hagan de caso de que, yo quiero comprar un vehículo y ese vehículo lo compré bajo la modalidad CIF. Obviamente esa modalidad CIF no me lo va a traer a mi casa. Esa modalidad CIF me lo va a llevar al puerto. Y entonces lo que quiere decir la modalidad CIF es que una vez me lo dejan en el puerto, corre bajo mi responsabilidad que pasa del puerto a mi casa. En el contrato FOB me lo dejan encima del barco, allá en Estados Unidos, en el caso del ejemplo, y entonces ahí ya corre a cargo mía. Y en el caso del FAS lo dejan a un lado del barco y entonces depende de mí cómo lo subo al barco y cómo me lo traigo. Ahora bien, ¿por qué una persona va a celebrar un contrato FAS, FOB, CIF y un último que yo le llamo CF, aunque la ley no lo dice así, pero el CF solo incluye el costo y el flete, pero no incluye el seguro? ¿Por qué voy a celebrar alguno de estos y no otro? Dependiendo del costo. Hay algunas personas que, como obviamente el barco me lo tienen que subir, el carro me lo tienen que subir en una grúa al barco, entonces vengo yo y cotizo. Si me sale mejor comprar o arrendar una grúa y hacer un contrato FAS, entonces si me sale más barato, celebro un contrato FAS y pago una grúa aparte. Ahora, si me sale más caro alquilar la grúa que celebrar un contrato FOB, entonces celebro un contrato FOB. Y si me sale más barato que me lo traigan de una vez para acá, entonces celebro un contrato CIF. Y básicamente esa es la diferencia entre esos tres. Entonces, como les decía hace unos minutos, las compraventas mercantiles son básicamente las que acabamos de mencionar. La FOB, la FAS, la CIF y la CF.
En las próximas clases vamos a ver unos contratos mercantiles que ya son de más aplicabilidad en Guatemala, porque estos contratos FOB, FAS, CIF y CF son para negociaciones mercantiles internacionales, pero si ustedes entienden cómo funciona la economía nacional, se dan cuenta de que casi todo lo que nosotros traemos pues es importado. Entonces, alguna modalidad tienen los compradores guatemaltecos que elegir. O incluso cuando nosotros exportamos, pues tenemos que elegir alguna modalidad. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver una póliza de importación de SAT, van a ver que en alguna parte perdida van a encontrar una casilla que dice FAS, FOB, CIF o CF. Yo no me recuerdo si por aquí tengo alguna póliza, yo creo que no. Pero les voy a buscar una y se las voy a enseñar. Entonces, como les decía, en las próximas clases vamos a ver un poquito de los contratos que se celebran aquí en Guatemala, que son en suministro, etcétera, para que ustedes los vean mejor. Y yo les iba a preguntar cómo van con la modalidad de las tareas, si está bien así, como ya están programadas, o quieren que cambiemos la dinámica, pero a mí me parece que así estamos trabajando bien. Entonces, pues esto era lo de la clase de hoy, es un poquito más larga que las demás, tampoco exageradamente larga. Ahora, la información que les quería dar, que ya se les había mandado por WhatsApp, es para las personas que tienen exámenes extemporáneos. Si ustedes tienen un examen extemporáneo de primer parcial, el examen, según tengo entendido yo, ya debería estar cargado en la plataforma para las personas que lo tienen extemporáneo. O se va a realizar mañana a la hora de su clase. Para eso le tenían que preguntar a su catedrático cómo lo van a trabajar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí va a durar las 2 horas nada más que dura el periodo de clase. Para los exámenes parciales, la coordinadora quedó en que hoy nos iban a trasladar la información, aunque todavía no lo sabemos porque eso lo estaban sesionando en el consejo directivo de la universidad ayer, la forma en que vamos a celebrar los segundos parciales, pero en cuanto nomás tengamos la información, la instrucción es que se las demos. Definitivamente los segundos parciales, creería yo, van a ser de manera virtual porque según lo que dijo el presidente, la universidad va a estar cerrada hasta el 30 de abril. Entonces, tienen ustedes que estar atentos nada más a las instrucciones que les vayamos a dar. Yo todavía no sé si nos van a autorizar, eso es otra cosa que vamos a platicar en conjunto, o yo voy a platicar en conjunto con ustedes, porque no sé, regularmente la regla que nos han puesto en la universidad es no hacer exámenes de selección múltiple o falso verdadero o algo así, pero si no está prohibido, entonces yo creo que va a ser una mejor manera si lo trabajamos de manera virtual con respuesta múltiple o falso verdadero, va a ser mejor para ustedes. Y como va a ser con tiempo, pues así se les hace de una manera un poquito más sencilla, ¿va? Entonces, como les digo, eso es lo que va a estar manejándose. Supuestamente hoy nos tendrían que dar respuesta, pero si no la dan hoy, será mañana. Yo me comprometo que nomás la tengan, les aviso. Respecto a la clase de hoy, esta diapositiva, pues le pueden tomar, y pueden guardar las imágenes, le pueden tomar pantallas o guardarlas e imprimirlas. Son cosas que vamos a ver hasta el segundo parcial. Todo lo que hemos visto en las clases virtuales va a venir en el segundo parcial. Afortunadamente, todas las clases están subidas en la plataforma, entonces si tienen alguna duda, las pueden escuchar otra vez. Y ahí está el material subido, ¿va? Entonces, como les digo, yo preferiría que fuera respuesta múltiple, falso y verdadero, pero si está prohibido, pues ya les voy a indicar yo la modalidad. Ahora, si no está prohibido, pues sí, por lo menos la mayoría del examen va a ser así. Afortunadamente para ustedes es el de 20 puntos, ¿no? Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda de la clase. Voy a activar los micrófonos, pero ahí bajan el volumen porque ahí se oía reggaetón y no sé qué más. Entonces, para que todos podamos oír. El volumen. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene alguna duda de la clase? Lick, perdone. Buenas tardes, Lick. Buenas. Este material está en la plataforma, perdone. Sí, lo subí ayer. Ah, vaya. Es que no me ha dado tiempo, Lick. Gracias, muy amable. Sí, ahí está, no tengas pena.
Gracias. Gracias. ¿Sí les quedó claro? Hay partes donde se trababa y corría. A leer de nuevo. ¿En qué parte? Si quieren se las explico de nuevo. ¿Qué parte era? En la mitad más o menos, digo yo, porque ahí hay partes donde se trababa, luego como que empezaba a correr nuevamente, más o menos. Sí, pues. Ajá. Bueno, voy a revisar el audio, el video, se los voy a subir a YouTube. Y en la Claro. parte donde se trabe se las voy a escribir. Mejor para que les quede igual pues en Pues, escrito. si usted lo grabó, que mejor si nos lo comparte. Así. Sí, yo siempre lo grabo y lo subo a YouTube. Ah, bueno. Pues ahí lo miramos. Para Está bien. entenderlo. Gracias. Muy bien, entonces si no hay más dudas, ahí les voy a comentar yo cómo vamos a trabajarlo el segundo parcial y demás. Y ahí siempre se andan con cuidado, no se van a infectar. Oye. Entonces nos vemos y que tengan una feliz tarde, ¿ven? Gracias, Lick. Gracias, licenciado.